Bienvenidos. El tema de hoy es el latín jurídico. Lo que vamos a tratar a continuación son 6 aspectos generales que se tiene que saber necesariamente por qué el abogado tiene que estudiar latín. Muchos piensan que ya el estudio de latín se complica la vida en analizar una lengua muerta, una lengua que ya no tiene vigencia, una lengua que ya fue desfasada, pero vemos que no es así, que más bien el abogado como científico del derecho está obligado a aprender latín jurídico. ¿Y por qué digo esto? No solamente porque en las universidades pasamos por agua tibia el curso de Derecho Romano o de Teoría del Derecho, sino también que dentro del estudio del latín jurídico el abogado puede conocer mejor los principios abordados en los códigos, sea código civil, código penal. ¿En qué principios me refiero? Los encontrados en los títulos preliminares. Entonces, el latín cumple una vital importancia cuando uno empieza no solamente a investigar, sino también a estudiar y profundizar el análisis de esta lengua para su correcta aplicación. Precisamente, los puntos que vamos a tratar a continuación tienen que ver con algunos aspectos más que básicos, elementales. Y ustedes dirán, ¿cuáles son estos puntos? Primeramente, la pregunta que debemos hacernos: ¿por qué estudiar un curso de latín jurídico? Lo que nos dicen en las universidades puede ser muchas veces cierto, no de que ya no tiene importancia, que es un curso que ya es obsoleto, que a nadie le presta la mayor perspicacia, pero no es así. Dentro de la carrera del abogado encontramos que el latín sigue teniendo una presencia vital única. ¿Por qué digo esto? Porque no solamente vamos a comprender los temas abordados que tienen que ver con los aforismos, con las citas latinas o incluso con los textos que encontramos muchas veces en libros, y no solo de derechos romanos, sino de derecho civil, libros de contratos, libros de derechos reales, libros de familia. Y estos autores muchas veces colocan el aforismo latino, pero se olvidan de poner la traducción debida. Por ahí viene la importancia de estudiar este curso. La otra pregunta sería: ¿qué es el latín jurídico? El latín jurídico viene a ser una rama especializada de la misma lengua que precisamente estudia los textos y análisis del derecho. Dentro de estos textos estudiados, no solamente me refiero a las obras de Cicerón o a las obras de los antiguos juristas romanos, sino también a las obras modernas del derecho, las cuales están en latín. Por ejemplo, la obra de Hugo Grocio sobre el derecho de la guerra y la paz lo encontramos en latín, de Juri ad belli pacem. La obra de Pufendorf, de Christian Wolff, Thomasius, de Domat y de varios juristas del siglo XVI al siglo XVII están en latín, y si uno no los conoce está perdiendo bastante esencia y nociones elementales del derecho de esa época, las cuales han repercutido hasta nuestra fecha. Precisamente uno de los aspectos más que importantes, diría yo, generales y elementales, es conocer el latín jurídico de manera correcta. No es el latín que muchas veces escuchamos a los curas, no es el latín vulgar, ni tampoco es el latín romántico de los poetas, sino el latín jurídico, el latín que hablaba Cicerón, el latín en el cual Descartes, Spinoza, Leibniz, Pascal escribieron sus libros filosóficos, el latín en el cual los juristas ya mencionados también hicieron sus grandes obras y textos. Estas nociones son vital para el estudio que vamos nosotros a comenzar. Otro punto que debemos también tener en cuenta es que no podemos aprender a estudiar el latín jurídico sin saber primero las reglas que este curso me ofrece. Una de las reglas principales es la pronunciación, porque no se puede pronunciar una lengua de la manera en que uno cree que lo está haciendo bien. Siempre hay reglas gramaticales, incluso las reglas de la sintaxis, las cuales establecen el orden y los parámetros del cual uno debe seguir esa lengua. Lo mismo sucede cuando uno estudia inglés, estudia francés, estudia alemán. Incluso nuestra misma lengua castellana también tiene sus reglas gramaticales. Perfecto.
el latín no es ajeno a esto y también las tiene. En el latín, por ejemplo, la letra C no se pronuncia como la C que conocemos, sino se pronuncia con K. De este modo, muchos pueden leer Corpus Juris Civilis, pero esa palabra civilis en latín sería civilis. ¿Y por qué civilis y no civilis? Porque también, aparte de la C que suena como K, la V, o la que conocemos coloquialmente como B chica, se pronuncia como U, no como B. Entonces es Corpus Juris Civilis. Si ustedes pronunciaban Corpus Juris Civilis, déjenme decirles que están mal, que así no se pronunciaba. Estas cositas, estos pequeños detalles, profundizaremos mejor en el curso completo de latín jurídico, dentro del estudio aplicativo de la pronunciación. También vamos a analizar las palabras más frecuentes y utilizadas por el derecho, justamente extraídas del latín, las que tienen raíces. Por ejemplo, la palabra alimentos, la palabra proceso, la palabra casación, la palabra procedimiento, la misma palabra derecho, la palabra ley. Todas estas palabras que nosotros ya conocemos, las hemos estudiado, tienen una raíz latina. Vamos a ver todo esto con lujo de detalle en las clases que daremos. Ahora, una pregunta queda resaltar. ¿Será el latín actualmente el lenguaje del abogado? Pregunto yo. ¿Ustedes consideran que actualmente el abogado debería hablar en latín o debería conocer el latín para poder leer, pronunciar correctamente y, lo más importante, interpretar el significado de las palabras latinas? En esto consiste el curso, a enseñarle justamente a reconocer, a analizar e interpretar el significado de los términos latinos. Ahora bien, una vez que ustedes ya conocen la pronunciación, ya conocen las reglas de la sintaxis latina, ya conocen cómo abordar el tema, procederemos al estudio etimológico del mismo. En esta etapa, ¿qué es lo que se comprende? El alumno, en primer lugar, debe aprender a reconocer el origen y la raíz de las palabras jurídicas provenientes del latín, las cuales hace un momento hice mención. Encontrar el análisis filológico de los vocablos jurídicos no es tan fácil como parece, porque para esto tenemos que primero plantear un estudio de los prefijos y sufijos que encontramos en las palabras, y no solamente en cualquier palabra, sino en las palabras técnicas del derecho. Un ejemplo, si decimos que la palabra juez en latín es iudex, ¿por qué nos referimos al juez en primera instancia con el término acuo? Si acuo no tiene que ver nada con el vocablo juez, entonces ¿por qué se utiliza? ¿Alguna vez se han puesto a pensar en esto? O adquen, ¿qué tiene que ver adquen o acuo con el término juez? O incluso, si analizamos uno de los principios, el iura novit curia, ¿será posible analizar el iura novit curia de la manera eclesiástica o de la manera jurídica? Porque antiguamente en el derecho canónico este principio era abordado por los curas y tenía otro significado. En cambio, actualmente los abogados, cuando se recurren a este principio, lo traducimos como que el juez conoce el derecho, ¿no? Y los abogados los hechos, los que están para informarle a las partes, como ha sido todo. Pero, ¿cómo lo utilizaban los curas? ¿Y por qué nace este aforismo en los siglos XIV, o XV o XVI? ¿Y por qué sigue siendo vigente en esta época? Este estudio también lo vamos a aprender dentro del curso. Por último, analizaremos las palabras latinas que actualmente se aplican en los escritos y documentos. Las palabras que uno puede emplear en una simple demanda, en un escrito, en algún contrato o en algún tipo de documento jurídico. ¿Lo puede utilizar actualmente? Sí puede hacerlo. Que ya no lo quiera hacer es otra cosa, pero es válido la aplicación. Nadie dice de que el latín ya está muerto. Para nada, señores. Para los abogados, como decía Norberto Bobbio, el latín siempre va a ser una lengua vigente. ¿Por qué? Porque no solamente te revela la formación cultural o la formación romanística del derecho, sino también la formación como algo personal dentro del perfil profesional de un abogado. Y esto lo tiene que saber
todo profesional del derecho, desde un alumno que está empezando los cursos en el pregrado hasta uno que ya está haciendo doctorado. Es importante. Y además también sería una vergüenza que uno, como abogado, como profesional del derecho, siendo letrado, siendo juez, siendo fiscal, no sepa latín jurídico. Entonces, ¿dónde está todo su bagaje cultural? ¿Dónde queda todo su profesionalismo? Está bien, yo reconozco que el hecho de ser un abogado no quiere decir que no sea competente en su materia o en su especialidad, pero esto también forma parte de la formación personal, académica, lo cual va a ser de mucho valor para una persona, más aún para uno que tiene un cargo en un alto magisterio. Como último tema, vamos a analizar y a comprender el estudio de los aforismos. ¿Por qué las institutas de Gallo? ¿Por qué la ley de las 12 tablas? ¿O por qué las sentencias, ¿no? O las frases de Cicerón tuvieron tanta importancia en el antiguo derecho que hasta la actualidad seguimos recordándolo, seguimos aplicándolo, seguimos citando? ¿Por qué? Rudolf Bungieri decía algo muy cierto, este jurista alemán. Decía de que todo el perfil profesional del abogado proviene de Roma. Entonces, sería inútil pensar de que uno, como profesional de derecho, no conozca sus fuentes, no conozca sus orígenes, sus raíces, las cuales tienen base justamente en el perfil del latín jurídico. Y este latín está en Roma. El derecho, señores, lo conocemos bien, se institucionalizó en Roma. Grecia tenía sus leyes, pero Roma lo institucionalizó. Por eso se dice que Roma es la cuna del derecho. Ustedes saben, por ejemplo, de dónde provienen las 7 puntas de la estrella del abogado. En la antigüedad, los juristas de antaño decían que esas 7 puntas equivalen a las 7 colinas de Roma. ¿Por qué? También vamos a ver el origen de esto en las clases que daremos. Aprender el estudio de los aforismos jurídicos establecidos como principios del derecho es una cosa diferente a aprender los axiomas jurídicos. Y justamente hay diferencias en estos términos entre axioma, aforismo e incluso apotegma jurídico. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un aforismo y un apotegma? El aforismo se aplica como una regla para el derecho, por eso de ahí provienen las citas románicas, mientras que los apotegmas son sentencias o pensamientos breves que también ilustran una postura, pero no tienen la validez de regla. En otras palabras, los aforismos sí valen como regla, mientras que los apotegmas no. ¿Pero son válidos en cuanto a su aplicación? Sí, ambos son válidos. Y esto también lo veremos en el estudio consecutivo de lo mismo. Ahora, acá viene la carnecita del asunto. Una vez que usted en el curso va a aprender las reglas de pronunciación, va a aprender la historia y la evolución del latín jurídico, va a aprender el origen y raíz etimológico de las palabras, y no solo eso, sino también a cómo analizar los aforismos latinos, viene la carnecita del curso: aprender a interpretar y a decir el significado de los textos latinos jurídicos, lo cual en un principio puede parecer tedioso, es entendible, pero no hay nada dificultoso, señores. ¿Por qué? Porque tenemos que entender algo. Desde que nos introducimos al curso, ya estamos dispuestos a aprender no solamente las reglas gramaticales o la pronunciación, sino también justamente a ejercer la práctica de lo aprendido. No hay curso sin que se lleve a la práctica. Para conocer la interpretación del latín, de los aforismos o de los textos pequeños, primero tenemos que conocer el análisis de estos textos. Tenemos que leer para poder entender. ¿Cómo se debe interpretar las citas latinas que no podamos traducir de manera correcta? En las clases les enseñaremos los tips, señores, para poder hacerlo. Traducir el latín a una persona que no ha tenido estudios de la misma en la universidad o en otro lugar va a ser muy dificultoso, porque el instinto o el sentido común puede ayudar, pero solamente en un 5%. Entonces, ¿dónde queda el 95%? Esto tiene también su clave, y eso no se preocupe.
porque hay empleo de métodos para la traducción latina. Así es, si no lo sabían, lo saben. Algo que le podemos brindar es cómo podemos trabajar mejor estos fragmentos de textos latinos. Hay dos categorías: textos latinos simples y textos latinos complejos. Aunque no lo crean, los textos de Cicerón no son tan simples, son complejos, pero les vamos a enseñar en el curso cómo poder interpretarlo, cómo poder traducir a Cicerón. Y no solo Cicerón, cómo poder traducir otros pequeños fragmentos. Para esto es necesario y vital que la asistencia sea obligatoria, porque perder una clase es retrasarse en el proceso de aprender el latín jurídico. Todo esto se verá también de acuerdo a la capacidad interpretativa y a la capacidad analítica que tenga el alumno y la disposición, sobre todo, para aprender el curso. Porque no hay nada más sencillo que aprender una lengua, incluso una lengua clásica, siempre y cuando uno tenga la disposición y las ganas de hacerlo. La voluntad firme, señores. Eso es lo que domina acá y lo que caracteriza todo. Además, teniendo en cuenta esto, ¿a quién no le gustaría pronunciar correctamente una sentencia o un aforismo latino? ¿No le gustaría? ¿No sería mejor hacerlo de la manera correcta? Entonces, dejo esta invitación abierta a todos los participantes, a todos los que están viendo el video, a que se inscriban al curso, señores, que no solamente tendrá curso teórico, práctico, separatas, diapositivas, sino también la preventa del libro que precisamente estoy elaborando de latín jurídico. Un libro más completo que el libro que ya publiqué anteriormente. En este nuevo libro hay muchos más datos, mucha más información actualizada de años de 2013-2014. He recurrido a ciertas bibliografías, incluso italianas y francesas, los cuales van a aportar mucho al texto que estoy realizando. Los invito, señores, a inscribirse, a matricularse desde ya al curso de latín jurídico, para que vean la diferencia de cómo usted entra y cómo usted va a salir en estas sesiones. Se va a dar cuenta que el latín es hermoso, es maravilloso, señores. No solamente amplía sus conocimientos, sino también su perfil y su calidad en la cultura jurídica que usted se está formando. Muchas gracias.